¿Cómo vender en WhatsApp? La mejor estrategia de marketing que puedes implementar en tu negocio en este momento. Y en este video te voy a explicar solamente cómo en 5 fases puedes aumentar tus ventas rápidamente, ya sea de tus productos físicos o tus productos digitales. Lo primero es que hay que tener en cuenta que hay 2 fases principales cuando nosotros estamos vendiendo por WhatsApp. Una fase que es la de planificación y ya la otra fase que es como tal dentro de la aplicación, que es cuando estamos hablando con las personas. Ten presente que esa primer fase, la fase de planificación, es una de las más importantes porque ahí vamos a determinar el flujo de personas que van a llegar y la calidad de estos posibles compradores. La primera fase que tenemos, que es por fuera de WhatsApp, es la de el análisis de nuestro cliente ideal o nuestro buyer persona. ¿Por qué? Esto va a ser muy importante porque te va a permitir identificar esos placeres y esos dolores de esa persona a la que le quieres vender. Recuerda que nuestro cerebro siempre toma decisiones buscando 2 cosas: alejarse del dolor o acercarse al placer, y las ventas no son ajenos a esto. También cuando identificas esa persona a la que le quieres comercializar tu producto o tu servicio, el speech de ventas va a ser muchísimo más específico y muchísimo más claro, y esta persona se va a sentir muchísimo más identificada también. Además, al tener claro el perfil de esta persona, cuando estemos haciendo la captación de leads y cuando estemos buscando estos clientes potenciales, solamente van a llegar personas que estén más prestas a comprar. Porque recuerda que es más importante tener simplemente 50 conversaciones y que te compren 40 personas a tener 1000 conversaciones y que solamente te compren 10. Entonces aquí con este análisis vamos a tener un público muchísimo más calificado. La segunda fase es la captura de leads y aquí tienes que responderte 2 preguntas. ¿Dónde los encuentro y cómo los atraigo? Una vez que ya hayas identificado tu buyer persona, vas a salir a mirar en dónde se encuentra. Está en blogs, está en canales de YouTube, está en TikTok, está en Instagram, está en Facebook, porque de este modo vas a poder venir con la carnada y atraerlos directamente a tu WhatsApp. Ahora, las formas en las que los vas a atraer es bastante variada realmente. Puedes utilizar lead magnets, que puede ser un PDF gratis, una clase gratuita si estás vendiendo productos digitales o si estás haciendo alguna especie de webinar. También les puedes ofrecer un libro, les puedes ofrecer un entrenamiento, les puedes ofrecer una llamada por Zoom. Realmente son muchísimas las opciones que tienes cuando utilizas lead magnets. Ya si estás ofreciendo productos físicos, puedes ofrecer un cupón de descuento, puedes ofrecer que si se comunican a través de este enlace vas a tener un 2x1 o vas a tener una compra extra con un descuento. Bueno, hay bastantes formas de hacerlo. ¿Esto qué nos va a permitir? Nos va a permitir que realmente, como te decía en la fase número 1, lleguen personas que estén completamente calificadas y que esto te facilite todo el proceso cuando estés teniendo las conversaciones y cuando estés cerrando las ventas. Lo repito porque es muy importante. Necesitamos un flujo de personas que estén dispuestas a comprar. No interesa que lleguen personas curiosas que simplemente te pregunten, te dejen en visto y no te vuelvan a contestar nunca más. Ahora viene la siguiente etapa, que es cuando ya estamos dentro de WhatsApp. Ya lograste atraer a esas personas. Ahora, ¿qué es lo que tienes que hacer? Aquí viene la fase número 3, que es la fase del seguimiento. Y aquí es muy importante que tengas presente cuáles son las fases de tu embudo de ventas. Digamos que tienes una fase en la que la persona está interesada, la persona ya va a comprar y la persona ya compró, que es la postventa. Siempre tienes que ir por esas personas que están interesadas en comprar. Un error que se comete es que siempre respondes los mensajes en el orden de llegada, y esto es fatal. Porque si le estás respondiendo a gente que simplemente está preguntando o que está por curioso y no quiere comprar realmente, y dejas a alguien que ya tiene la tarjeta en la mano esperando, puedes estar perdiendo muchas ventas. Aquí puedes utilizar una funcionalidad que tiene WhatsApp Business, que es colocar etiquetas. Entonces puedes colocar 3 etiquetas de diferente color y a cada etiqueta le colocas en qué parte del proceso de tu embudo de ventas está. Si de pronto no tienes WhatsApp Business y estás utilizando tu WhatsApp personal, algo que yo uso frecuentemente es colocarle simplemente en el contacto en qué etapa están, o le puedes colocar algún emoji que te ayude a identificarlo. También, si estás comercializando productos digitales y son personas de diferente país, algo que me ha servido es colocar la banderita del país, porque esto me ayuda a saber qué horario tienen y en qué momento los puedo contactar. Recuerda que esta funcionalidad que tiene WhatsApp Business te permite colocar hasta 20 etiquetas, entonces vas a poder filtrar a las personas muchísimo más fácil. Una vez que ya tengas a las personas y ya te hayas comunicado con ellos, vas a empezar a hacer un seguimiento, y en WhatsApp hay 2 formas de hacerlo. Tenemos un seguimiento directo, que es a través de mensajes o de listas de difusión, y el segundo, que es un poquito más soft y que no es tan intrusivo, es a través de estados. Yo te recomiendo mucho que lo hagas a través de estados, porque la persona lo está mirando realmente porque le gusta, porque le nace y porque lo quiere hacer.
de pronto si empiezas a mandar mensajes puede ser un poco intrusivo, la persona se puede sentir un poco incómoda y esto puede generar fricción al momento de hacer el cierre de ventas. Sin embargo, tú ya sabrás cuál es ese proceso de confianza que tienes con tu posible cliente y si es conveniente o no. Recuerda que si estás utilizando listas de difusión o si estás haciendo estados para que las personas los vean, tanto ellos como tienen que tener el contacto guardado. Entonces, dentro de tu estrategia, por ejemplo, si cuando llegan tienes un mensaje predeterminado, puedes colocarle como: hola, mi nombre es Cristian, recuerda grabarme o recuerda guardarme porque estoy compartiendo contenido de valor para que no te lo pierdas, o algo así. También le puedes decir que a través de la lista de difusión, si no lo tienes guardado, no vas a poder hacerle llegar las promociones o las actualizaciones de los productos, entonces es importante que lo haga y ya vas a poder enviar estas listas de difusión. Después venimos a la cuarta fase, que ya es el cierre de ventas, y ahí es donde vamos a acercarnos a esa persona para forzar de una forma ética, de una forma buena, ese pago, que ya la persona coja su tarjeta, coja su efectivo y diga: listo, estoy interesado o interesada en tu producto, envíamelo ya. Para esto es importante que empieces a hacerle preguntas a las personas para llevarlas hacia ese cierre. Por ejemplo, ¿te gustó el producto? ¿Lo quieres recibir mañana? Si la persona te dice que sí, ya le estás diciendo que tiene que pagar el día de hoy. Si de pronto te dice que lo va a comprar en 2 o en 3 días, trata de colocarle una fecha específica, como: vale, me comunico contigo el jueves, ¿te parece bien a las 2 o a las 5? Ya cuando le estás dando opciones a la persona por lo general te va a responder una hora y no va a haber ese tiempo para la fricción. También es muy importante que para subir ese ticket de venta promedio, cuando estés haciendo ese cierre de ventas, utilices la estrategia de los upsells y de los cross-sells. El upsell, por su parte, hace referencia a cuando estás mejorando ese producto base. Entonces, por ejemplo, si estás vendiendo un infoproducto, le dices: por $20 extra vas a tener asesorías personalizadas por los siguientes 6 meses. Entonces la persona ve que ese producto base, con o sin ese upsell, sigue funcionando igual, pero está obteniendo un beneficio bastante importante. El cross-selling, por su parte, es cuando le estás ofreciendo un producto extra que complementa a ese producto principal. Entonces, por ejemplo, cuando tú compras hamburguesas, siempre te venden papas y gaseosa, y por lo general te lo agranden. Este es un cross-selling que te permite que aumente tu ticket base. Algo que yo utilicé también cuando estaba vendiendo un producto de mascotas era que comercializaba un producto de cómo hacer postres saludables para mascotas y por un descuento les ofrecía un producto de mascotas fit, que ya era todo un tema de gimnasio y de alimentación sana pero no enfocada en postres, y aquí hacía que las personas compraran 2 productos y pues yo tenía más ingresos. Por último, llegamos a la quinta fase, que es la fase de postventa. Aquí muchas personas cometen este error, y es que una vez que esas personas ya te compraron tu producto o tu servicio, tú no te vuelves a contactar con ellos para nada, y ese es un gravísimo error. Aquí también va a depender bastante del tipo de producto o servicio que estás vendiendo. Digamos que tú estás vendiendo comida para mascotas. Sabes que ese producto le puede durar 1 mes y medio, 2 meses, y si tú te vuelves a comunicar con esa persona, es muy probable que te vuelva a comprar. Las posibilidades de compra son bastante altas. Además, no solamente tienes que hacer ese proceso postventa para ofrecerles más productos o para ofrecerles más servicios, sino también simplemente por hacer un seguimiento. Me ha pasado que hay empresas que me han escrito 1 año después para preguntarme cómo me ha ido con una chaqueta que compré o cómo me ha ido con X o y eso genera cierto tipo de fidelización, y yo digo como: qué chévere que las personas estén atentas de mí, no llegaron a venderme absolutamente nada, y por ese simple hecho yo he ido a mirar la página web, qué cosas nuevas tienen, y volverles a comprar. Entonces nunca dejes ese proceso de postventa a un lado, porque aquí puedes estar aumentando tus ventas y las puedes estar incluso multiplicando. También, si hiciste un buen proceso y generaste confianza, puede que no te compren el mismo producto, pero que te compren otros o que busquen recomendaciones contigo. En el caso del marketing de afiliados, por ejemplo, si tú les vendiste un buen producto sobre YouTube y ellos quieren empezar a hacer tráfico en Facebook Ads, lo más probable es que te pregunten a ti también si tú estás haciendo un buen seguimiento y si a través de las historias estás colocando que tienes también habilidades en ese tipo de temas que las personas están buscando. Este es un proceso de ventas bastante poderoso que, si sigues paso a paso, lo vas a poder desarrollar y vas a poder aumentar tus ventas. Si esta información te ha gustado y quieres ir mucho más allá y ver estas fases más a fondo, con clases específicas para cada fase, te invito a un entrenamiento que yo tomé, que me pareció bastante bueno, que te voy a dejar en el comentario fijo y en la descripción del video para que te inscribas. Si esta información te gustó, créeme que ese entrenamiento te va a gustar muchísimo más. Ahora, para hacer un resumen, vamos a mirar las 5 fases de nuevo. Entonces, tenemos el análisis de nuestro cliente ideal, tenemos la captura de leads, cómo vamos a atraer a esas personas,
el seguimiento, el cierre de venta y la postventa. Estos 5 pasos son claves, no solamente en WhatsApp, sino en la mayoría de embudos de venta para que puedas cerrar tus ventas. Si este video te gustó, te invito a que te suscribas al canal, le des clic a la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Te recuerdo que estoy subiendo contenido de marketing digital y marketing de afiliados con Hotmart por si estos temas te interesan y quieres aprender cómo generar ingresos por internet y con tus redes sociales. También te recuerdo de nuevo que en el comentario fijo y en la descripción del video te voy a dejar el enlace a este entrenamiento muchísimo más específico para que puedas aumentar tus ventas en WhatsApp y la explotes realmente, las puedas subir hasta en un 80%. Te mando un abrazo enorme desde Colombia y nos vemos en el siguiente video.